Radio con Shirley Barnaghi. El jueves pasado, el empresario y humorista Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, se retiró del proceso de las primarias de la oposición, pero entiendo que no de la carrera presidencial. Y hoy he querido invitar aquí al estudio a Emilio Graterón, abogado político, es director de la Comisión Política de Benjamín Rauseo. Buenos días y bienvenido, Emilio. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, de verdad que es un enorme placer. Tanto tiempo, ¿no? Sí. Sin vernos, sobre todo cuando eras alcalde y me tocaba a mí, cuando era reportera, ¿te acuerdas? Parte de tu gestión. En ese estudio, sí. al fondo del pasillo de RCTV. Sí, así es. Bueno, Emilio, hablemos de la decisión que tomó Benjamín Rauseo. Fíjate, Benjamín Rauseo estuvo varias veces en este programa, en la última, cuando ya hizo pública su decisión de presentar su candidatura. Siempre hablamos en el contexto, y así lo dijo él, de presentarse a unas elecciones primarias, ¿no? Sí. Yo recuerdo que parte del argumento que él me dijo es que de alguna manera no quería que luego entonces la gente dijera que al no participar en las primarias de la oposición, entonces era un candidato que venía a dividir. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué cambió de opinión? Mira, hay una cosa muy liberadora. No hay nada más liberador y más tranquilizador que conseguirte con la verdad y entender la verdad. Y yo creo que nosotros todos hemos vivido, como el 90% de los venezolanos, un proceso de reflexión frente a la realidad, y todos nos hemos tenido que adaptar y reinventar frente a los cambios que se producen. Nosotros también vimos ese proceso en la vida y en la evolución de la primaria. ¿Qué pasó? Y en general de la política. O sea, ¿qué está pasando ahorita? La política tiene, el país está dividido como en tres grandes bloques. En realidad son dos bloques, porque es un bloque que vive todavía en el mismo sistema de hace 25 años, que es el sistema bipolar de la confrontación de buenos y malos, etcétera. Y el otro país, que es el país que ha vivido un proceso de reinvención, de adaptación, que no quiere saber nada de la política, que no quiere saber nada de los políticos, y que además está tratando de buscar una alternativa diferente, que no cree ni en la oposición de siempre, ni en el oficialismo o en el madurismo de siempre. Esa es una realidad. El país se despolarizó y la primaria tenía una enorme capacidad, que era generar credibilidad con la Comisión Nacional de Primarias, que son gente súper respetable, con muchísimo prestigio. Y esa realidad se fue diluyendo, se fue perdiendo por muchas razones. Primero, porque algunos candidatos en la primaria se dedicaron a atacar a la comisión de primarias, a atacar la credibilidad de la comisión de primarias, incluso a atacar personalmente a los miembros de la comisión de primaria. Cada ataque de eso le iba diciendo al público: eso va a ser otra vez lo mismo, otra vez la pelea, otra vez la división, otra vez la ruptura, otra vez la lógica bipolar que no me gusta. ¿Y qué fue pasando? Que la primaria fue perdiendo ese perfil de una primaria para todos, y se empezó a convertir en una primaria chiquita que solo atiende a ese mundo bipolar, el mundo de solamente quizá el 17% de la población, que son el extremo de la oposición, que son los activistas de los partidos de la oposición de siempre y los candidatos de la oposición de siempre. Y cuando te miras frente a eso, dices: la verdad es que nosotros no queremos ser parte de eso de siempre, no queremos estar dentro de ese grupo de siempre, no queremos otra vez volver a caer en el juego de una primaria que al ser sometida a todas las presiones de todos los lados, incluso las presiones de la política oficial del gobierno, con los cambios del CNE, que también es parte de una estrategia, se fue debilitando de tal manera que dejó de ser una primaria para todos y se convirtió, incluso tú lo dijiste el viernes, en las elecciones internas de la oposición. Y resulta que nosotros no queremos ser eso, parte de la oposición de siempre, parte de los partidos políticos de siempre, parte de los que han sido candidatos siempre en todas las elecciones de siempre. Y ves la lista y es lo mismo. O sea, entonces resulta que Benjamín no es eso. Y no queremos ser eso. Y además nos pasó algo. Miles y miles de personas firmaron para que él se inscribiera,
Y esas miles y miles de personas empezaron a reclamar de cómo era posible que él empezara a tener un discurso parecido a los opositores de siempre. Ahora, aquí hay algo trascendental y es cuál es la definición política de Benjamín Rauseo. Él milita, por así decirlo, en la oposición venezolana. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque la oposición venezolana está organizando estas elecciones primarias para elegir a un candidato que se enfrente al candidato del gobierno en 2024. La pregunta es, ¿por qué, si él se define, ahorita me lo vas a responder, como opositor, por qué no unir esfuerzos? Porque su candidatura fuera de las primarias pudiese dividir ese esfuerzo unitario. Mira, aquí es algo muy importante. Lo que va a derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales que se den va a ser una poderosa mayoría unificadora, no la unidad de los partidos políticos de la oposición de siempre. Esa unidad de los partidos políticos de la oposición de siempre ha perdido tanta credibilidad que ya no es capaz de ganar sola y por lo tanto tiene que construir un acuerdo político nacional abierto, no solo de ellos. Y ellos hicieron todo lo necesario para que esta primaria fuese solo la primaria de ellos. Y de hecho... Bueno, pero estaba abierta la opción para que Benjamín se inscribiera y no lo hizo. Claro, pero tú ves la primaria que quedó y es una primaria que se va a limitar a la estructura de los partidos y el tiempo nos dará la razón. Ahora, que no haya la voluntad de construir una solución unitaria con la persona que quede después de eso, claro que sí la hay. Nosotros queremos precisamente unir a un país, queremos sanar una sociedad, queremos hacer las cosas diferentes. Ahora, eso no quiere decir que nosotros estemos dispuestos a romper todo, porque nosotros no vamos en contra por odio, por ruptura, no, nosotros lo que queremos es unir, queremos sanar, queremos construir. Pero si quieres hacerlo de verdad, no puedes repetir los errores que nos han llevado a la situación que vivimos ahorita y los errores y los sistemas y las prácticas del liderazgo que ha hecho que lleguemos a donde estamos y que se hayan perdido tantas oportunidades. ¿Qué critican ustedes de estas primarias como para haber tomado la decisión de no participar? Mira, más que criticar a la primaria como tal, yo creo que la Comisión de Primarias ha hecho una labor enorme, tienen una enorme credibilidad, pero tristemente hubo una operación tanto de los candidatos participantes como del gobierno para que la primaria se fuera desinflando y eso es lo que pasó, políticamente hablando. Obviamente la gente que se siente de la oposición, que son militantes, activistas de la oposición, se sienten convocados y conectados con esa primaria, pero el 60% de la población, que son 23 millones de personas, no se ven reflejados ahí, no se sienten convocados. Y a esa gente alguien tiene que hablarles, esa gente se tiene que conectar con alguien, con un liderazgo. Esa gente son los 400.000 personas que firmaron por Benjamín Rauseo pensando que íbamos a lograr algo diferente, haciendo una jugada diferente. Y fue la misma gente que le reclamó que no podía volverse a poner en el mismo esquema y en la misma forma de actuar y pensar que la oposición de siempre, porque entonces no íbamos a hacer nada diferente. Y precisamente por esa gente que generó todo ese proceso de reflexión, empezamos a entender y a ver que el país ya no era ese país oposición-gobierno. El país tiene un enorme bloque de gente que no se ve reflejada allí y a esa gente es que nosotros le queremos hablar y a esa gente es la que queremos unir y después de unir a esa gente y luego a los otros haremos un proceso de reunificación total. Pero es que si no, nos vamos a volver a ir hacia el extremo y vamos otra vez a la dinámica bipolar y se va a volver a cometer el mismo error y entonces en unos meses lo que va a pasar es la misma decepción a la que ese liderazgo, esas prácticas, esos métodos y esas tácticas nos han llevado un año tras otro, decepción tras decepción tras decepción. Y si quieres hacer algo distinto, sé más inteligente y es ese proceso, esa cosa liberadora que te dijo, el otro día me lo decía alguien, es casi como salir del closet, ¿sabes? Salir de la caja, de esa caja que te atrapa la mente y te atrapa el pensamiento político. Y cuando te sales de esa caja, eres una mente libre. Y esa mente libre se da cuenta que hay otro país,
que hay otra realidad y esa realidad también se tiene que unir. Si te quedas en un extremo, esa realidad deja de escucharte y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese extremo no va a ser capaz de ganar. Y nosotros queremos ganar y lo que vamos a hacer es unir esos extremos, unirlo con un discurso distinto, con una acción constructora, con una acción no tóxica. Y lo que pasó con la primaria fue eso, que entre los mismos candidatos que se dedicaron a atacar a la comisión de primarias con el objetivo de que cambiaran el sistema. Y esos candidatos le jugaron el juego al gobierno y las picharon. Entonces quedó siendo la primaria de los militantes de la oposición. Y muy bien, ese mundo hay que respetarlo. Nosotros nunca los atacaremos ni los criticaremos. Ojalá que les vaya bien. Pero eso es un mundo. ¿No cree que la candidatura de Benjamín Rauseo fuera de las primarias divide a la oposición, que si se define como opositor, el objetivo sería conquistar el poder a través de la vía electoral en el 2024? No, porque crea la posibilidad de construir mayoría. Crea la posibilidad de abrir. Crea la posibilidad de dejar de ver al mundo blanco y negro. Crea la posibilidad de poder tener a alguien con el que tú sabes que se conecta con los sectores populares, con la gente que no quiere tener nada que ver con los políticos, con un discurso integrador, unificador, y ese discurso integrador y unificador no está en esa oposición de siempre. Y además, porque queremos unir. O sea, es distinto a gente que dice, no, yo no soy como ellos porque son un desastre, son todos unos corruptos, unos malvados. No, porque es repetir otra vez lo mismo de querer convencer destruyendo al otro. Nosotros no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es unir, construir, sumar. ¿Y dónde está esa gente? Mira, nos pasó cuando fuimos a unas reuniones técnicas de la Comisión de Primaria y preguntábamos, mira, ¿dónde van a estar las mesas? No, bueno, probablemente queden en algunas plazas públicas. Ajá, pero nosotros recogimos 2.000 firmas en el Boulevard de Katia. ¿En el Boulevard de Katia se va a poder poner mesa? No. Nosotros recogimos 1.500 firmas en La Dolorita. ¿Ahí se van a poner mesas? No, no es seguro, no se puede. Entonces tú dices, bueno, ese mundo no se siente seguro allí y en cambio nosotros hemos visto cómo se nos abren las puertas y la gente va y firma y se suma ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En una primaria que está diseñada para que esa gente no pueda votar, vamos a estar allí. No tiene lógica con el perfil que nosotros construimos. No tiene lógica quitarle el derecho a apoyar a Benjamín a la gente que está en esos sectores y que fue la mayoría de la gente que firmó. En esa elección, Benjamín Rauseo no tenía posibilidad. En la elección primaria. Bueno, todos los indicios que tenemos nos dicen que sí. Nos dicen que incluso, y te lo digo aquí en un proceso de reflexión, Benjamín en la gira de medios que hizo para anunciar, después tuvo algunos impactos muy negativos con declaraciones y errores que cometió en sus declaraciones públicas, que nos obligaron a hacer un proceso de reflexión y por eso él se retiró, se cerró un poco para reconstruir reencontrarse con el Benjamín, porque fue arrastrado a la lógica esa bipolar y empezó a decir cosas que en realidad estaban siendo síntomas de que estaba siendo arrastrado a ese mundo. Y ese proceso de sanación y descubrimiento nos llevó a la reflexión también de que estábamos metiéndonos en un mundo que no era el nuestro. Estábamos volviéndonos a meter en la caja, volviéndonos a meter en el closet, volviéndonos a meter en ese mundo. Y cuando la gente empezó a reclamar que eso tenía que cambiarse, nos dimos cuenta de que precisamente era la oportunidad de hacer algo distinto. ¿Dónde está ahorita Benjamín Rauseo? Él está ahorita en Estados Unidos haciendo un curso y recibiendo además tratamientos médicos para estar completamente a tono para que esté 100% activo para la campaña. ¿Pero tiene algún problema de salud? No. Simplemente, bueno, tiene que estar perfecto, ¿no? Y no queremos tener que estar corriendo a última hora porque le pase algo, ¿no? Ahora, no lo pregunto porque hemos querido entrevistarlo, pero ha sido complejo y una de las razones es, bueno, entender qué pasó con el tema de las primarias. Ahora,
bueno, definitivamente ustedes van a aspirar por o van a participar en la presidencial. Ahora, ¿ven la posibilidad, si las primarias se realizan de la forma adecuada, donde hay pues realmente una candidatura que resulte sólida, legítima y consistente, donde muchos venezolanos que forman parte de la oposición hayan apoyado a un candidato y que su voluntad haya podido ser recogida allí en la mayor cantidad de puntos, ¿no? Que entiendo parte es digamos, una de las críticas que ustedes tenían al proceso. ¿Ustedes pensarían en la posibilidad de apoyar a ese candidato si construye una mayoría importante? Sí, claro. Uh-huh. Ahora, sería bueno preguntárselo también a esos candidatos, ¿no? Porque siempre, tú sabes que es bonito, que este equipo le ha jugado limpio al país y ha jugado con sinceridad, y cuando nos hemos equivocado lo hemos reconocido, y cuando hemos tenido que reflexionar hemos dicho tenemos que reflexionar y tenemos que revisar. Y eso, y la gente que está ahorita compitiendo en la primaria no hace eso. Nos han tenido durante muchos años, hubo que esperar 10 años para que alguien dijera, bueno, sí, de verdad me equivoqué. Otra gente tú le preguntas si de verdad va a apoyar a alguien que tenga más respaldo que ellos, y nunca te lo responden, te salen con guabineos, con cosas, con frases grandielocuentes. Nosotros no, nosotros hablamos con sinceridad, con transparencia, con apertura, y le jugamos limpio al país, y así le jugamos limpio a la gente que firmó, le jugamos limpio a la gente, estamos diciendo lo que pensamos, estamos diciendo la verdad, y la verdad es que sí, estamos completamente dispuestos a construir unidad de todos, una unidad abierta, no solamente de un sector. Ahora, sería bueno preguntarle a esos candidatos que nunca responden si de verdad están dispuestos a apoyar a Benjamín cuando se den cuenta que él es el que construye mayorías. Bueno, según las encuestas, la candidatura independiente tiene apoyo, ¿no? Ahora, otra de las visiones que se tiene respecto a lo que ha pasado es que Benjamín Rousseau sería un candidato del gobierno. ¿Qué responden ustedes ante esa afirmación que puede hacer algún sector político de la oposición? Mira, tigre no come tigre, la verdad. Eso es un constructo hecho precisamente por los comandos de campaña de esos candidatos que cuando vieron a Rousseau en las primarias dijeron hay que destruirlo. Y lleva 3 meses llevando plomo cerrado, comunicacionalmente hablando, de esos sectores. Y le revisan cada palabra, cada intervención, cada cosa, y se la convierten en una cosa en contra. Mira, si él estuviese jugando para el gobierno, yo no estuviera ahí. No estuviera gente tan seria y tan correcta. Lo que pasa es que es un grupo completamente distinto. Es difícil de entender a esa gente que está metida dentro de la caja y que su pensamiento no es libre porque está dentro de esa lógica de siempre oposición, gobierno, bueno, malo, tal. Que el país que viene es el país que todos los demás venezolanos les ha tocado vivir, que es entenderse con los que piensan distintos, ver cómo te pones de acuerdo, ver cómo sales, cómo echas para adelante, y eso en realidad es el comando de Benjamín Rousseau se parece a eso, se parece a ese país absolutamente diverso, con gente que piensa de forma muy diferente, con gente que viene de muchos lados, y entonces esa pluralidad le rompe el cerebro a el fundamentalista opositor, que es que si tú piensas distinto a mí, eres mi enemigo y te mato. Igualito que la lógica del otro extremo. Entonces, esos extremos se han ido reduciendo, y la gran mayoría está en la mitad, y eso es lo que refleja. Y ese discurso de que Benjamín es chavista, viene de ese extremo. El resto del país, esos 23 millones de personas que piensan libre, ni se lo creen, porque lo saben, lo entienden, lo ven, lo han visto, o sea, lo han encontrado por todos lados, lo han escuchado en su forma de construir sus shows, etcétera, ¿no? Por supuesto, esto que ha dicho Emilio en términos políticos. Oye, Emilio, tú vienes de la política tradicional y además militando en un partido, Voluntad Popular, ¿no? Sí, claro. Que tenía otra propuesta distinta dentro de la oposición o visiones de oposición con respecto a cómo conquistar el poder, ¿no?
electoralmente hablando, por así decirlo. Ahora, la pregunta es, bueno, tú que conoces cómo se mueve la política tradicional, ¿qué te llevó a ahora formar parte de la comisión política de Benjamín Rauseo? Bueno, me siento como Moisés después de que bajó del monte, ¿sí? ¿Sabes? De eso, de haber descubierto la realidad con otra visión, ¿sabes? De haber salido de la caja, otra vez te lo digo. El pasar tantos años viendo tantas cosas, quedándome callado muchas veces al ver cosas que mis principios, mis valores me retumbaban en la cabeza. Y yo decía, no debo decir nada porque es que eso rompe la unidad. La unidad, y después te das cuenta que esa unidad termina siendo un chantaje y que es la unidad de los jefes de esos partidos que te meten eso en la cabeza para que no hagas nada que no les convenga. Y cuando descubres eso y te das cuenta que hay un país gigantesco que no piensa así, que no está allí y que ese es el país que va a cambiar al país, porque imagínate tú, de un lado son 3 millones de personas como mucho y del otro lado son un poquito más de 3 millones, pero en la mitad hay 23 millones. Entonces tú dices, bueno, al fin descubrí, yo me siento como esos 23 millones, pienso así, vivo así. Qué libertad tan grande darme cuenta que yo no estaba equivocado y no me sentía incómodo por simple cosa de rigidez de mis principios, sino que de verdad soy una mente libre y hay muchas más y somos mayoría esa gente libre. Y Benjamín me conectó con eso, porque cuando hablamos me di cuenta que él tenía un enorme poder de conectarse emocionalmente con la gente. Es un poder inmenso y ese poder acompañado con gente que piense, con gente con la cabeza bien amoblada, con gente con principios y valores, es una combinación ganadora y es algo distinto. Y eso es lo que está buscando el Venezuela. Tengo una última pregunta, aunque ya se me acabó el tiempo, pero creo que es fundamental hacerla. Fíjate que el Conde de Guácharo es popular, la popularidad pues se la ha ganado por su trabajo como humorista, ¿no? Pero está ahorita en otra faceta y tú formas parte de la comisión política, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que lo que ha sido su carrera le pese políticamente para poder llegar a donde quiera llegar? Nada que ver. O sea, mira, una señora en el cementerio nos dijo, mira, yo prefiero morirme de la risa que morirme de hambre. Y este tipo me saca una sonrisa y me habla de la verdad y me dice cómo va a sacar al país adelante y me río y me transmite felicidad. Esa experiencia de ser una persona entrenada y formada para conectarse emocionalmente con la gente y sacarle una sonrisa es un poder enorme. Y si eso lo combinas con programa, diseño, seriedad, etcétera, es una combinación ganadora. No le va a pesar, es más bien su gran capacidad para construir conexión emocional con la gente sencilla, con la gente de los sectores populares, con la gente que compra los CD en las autopistas. Esa es la gente que hay que convencer, que hoy en día no cree en ningún político, en ninguno de los que está participando ahorita en la primaria. Mira, es cierto, fíjate que yo estoy aprovechando aquí para hacerte preguntas que la gente, se hace. ¿Quién es el equipo de Benjamín Rauseo? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes lo están asesorando? Bueno, hay mucha gente. Yo la verdad es que no me siento autorizado como para empezar a soltar nombres, ¿no? No me siento como autorizado para eso. Pero sí te digo, hay una estructura en los 335 municipios del país, en los 24 estados. Hay una comisión política compuesta por gente de muy diversa índole y todas de un nivel altísimo que me siento honrado de compartir con ellos. Hay un equipo de trabajo de asesores de muy alto nivel y hay un equipo también de operación que se ha venido construyendo con mucha gente como yo, que ha venido como de la política tradicional. Sí,
pero también con muchísima gente que viene de la actividad empresarial, de la actividad privada, del mundo artístico, etcétera. Súper plural. Bueno, es decir, que luego de esta entrevista me queda claro que sigue en pie su candidatura presidencial. Pero que queremos construir mayoría y queremos construir unidad que incluya a todos. Te agradezco mucho, Emilio, que hayas venido esta mañana del programa. Emilio Graterón, abogado político, vocero, y hoy es el director de la Comisión Política Benjamín Rauseo. Nos ha venido a contar en qué consistió, cuáles han sido las variables por las que Benjamín Rauseo consideró no participar en la primaria que convoca la oposición venezolana. Gracias, Emilio. 7:39, hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación. La información oportuna que te hace tomar correctas decisiones. Para eso está Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, a esta hora tengo aquí en el estudio